Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el siguiente video vamos a tener una guía completa de cómo hacer el despliegue completo de nuestro aplicativo. Esto utilizando una arquitectura bajo microservicios, empleando tecnologías como lo son Docker. Y pues nada, comenzamos con el video. Principalmente vamos a estar utilizando lo que es render para la parte de nuestro despliegue de APIs. Para base de datos vamos a utilizar lo que es Neon. En Neon también vamos a estar explicando cómo vamos a empezar a crear lo que son nuestras bases de datos. Y nuestro front lo vamos a estar desplegando en lo que es Netlify y una persistencia de caché. Vamos a estar utilizando lo que es Redis. Eh, ¿Cómo desplegamos en la parte de nuestras API desde render? Para ello lo que tenemos que hacer principalmente es conectar con nuestro repositorio de GitHub, ya que va a acceder a nuestro código fuente. Les recomiendo de inicio pues tengan todo su proyecto ya desplegado y cargado en lo que es GitHub para tener el control de las versiones. Y bueno, una vez que seleccionamos nuestro repositorio, vamos a darle un nombre a nuestro despliegue. En este caso, toma por defecto el nombre de nuestro repositorio, que en mi caso se llama microservicios y mi nombre. Para ello, lo que tenemos que hacer es llenar este apartado. Root directorio lo vamos a dejar vacío, ya que al tener como tal un archivo de configuraciones llamado Dockerfile, este va a extraer dicha ruta y la va a implementar directamente. En nuestro Dockerfile path, aquí sí tenemos que cargar nuestra ruta de nuestro archivo para que pueda acceder a ella. Para este caso vamos a estar desplegando lo que es la parte de nuestra API del catálogo. Entonces nuestra ruta quedaría de la siguiente manera. Y esa ruta corresponde a esta que tenemos en nuestro proyecto, que en este caso vendría siendo la del catálogo, que sería esta, para que no nos podamos perder, que es service catálogo, catálogo api.dockerfile. Aquí pues es nuestro plan, que es el plan gratuito. Y una de las partes importantes que tenemos que configurar es la parte de nuestras variables. En ese sentido vamos a tener que cargar lo que es eh, el nombre, que de la siguiente manera. Quedaría nuestra primera variable sería esta, que va a recibir una clave y un valor, que es ASP.NET Core Environment, nuestro entorno. Le vamos a agregar que es como producción. Vamos a agregar otra variable que va a ser nuestro puerto. En este caso, las configuraciones que tiene nuestro archivo Docker. Expone el puerto 8080. Entonces la configuramos aquí. Ponemos la siguiente variable, es una ruta. Y aquí viene una parte importante que es la conexión hacia la base de datos. En este caso, ¿cómo tenemos esta conexión? Anteriormente les había mencionado que vamos a estar utilizando lo que era Neon para el despliegue de las bases de datos. Para ello es bastante sencillo. Aquí ya tengo mis dos proyectos configurados, pero vamos a hacer una breve demostración de cómo poder crearla. Para ello, inicialmente tenemos que seleccionar un nombre. Vamos a poner el ejemplo. Y la versión de Postgres tiene que ser compatible con la que nosotros estamos definiendo en nuestro archivo de configuraciones. En este caso, el Docker Compose. Tenemos que la imagen es de Postgres 15, entonces la configuramos hacia el 15. Esto lo dejamos completamente igual. Lo creamos. Y una vez creado, ¿cómo obtenemos la cadena de conexión? Para ello vamos a este apartado. Tenemos directamente Connection Strings y nos arroja nuestra cadena de conexión. Entonces, esta cadena de conexión la tendríamos que copiar y regresar a lo que es nuestro connection strings y
y copiarla. Nada más que aquí hay un detalle. Para ello no tenemos no tenemos que adaptarla a ese mismo formato, tenemos que convertirlo. En este caso yo ya tengo mi cadena de conexión por este lado, que básicamente tendría que quedar de la siguiente manera. Tendríamos que pasarle host, el puerto, el usuario y el password. Entonces, en ese orden tenemos que configurar nuestra cadena de conexión, que básicamente los valores pues ya los tenemos directamente pues aquí. Solamente sería adaptarlo a esta manera. Lo dejamos y hacemos el deploy para poder tener eh, nuestra primera API desplegada. Esperamos ahí unos segundos y bueno, de esa parte pues sería todo para poder desplegar nuestros APIs. Aquí como pueden ver ya tenemos por ejemplo el catálogo ya totalmente desplegado. Si accedemos obviamente en ese sentido no nos va a dar ninguna vista. Esto no quiere decir que no funcione, solamente no tenemos ninguna página que nos redireccione para poder visualizar. Pero ya está activo, aquí podemos observar. Y bueno, si nos mandamos a la parte de los deploys, ya vemos que ya tenemos habilitado nuestro servicio. Eh, Ahora para la parte de Redis es casi exactamente lo mismo, es crear nuestra cuenta, dar de alta nuestra base de datos y lo mismo ahora cómo nos conectamos. Damos clic sobre aquí, sobre Connect y nos va a arrojar nuestra cadena de conexión. Esa cadena de conexión la tenemos que copiar y posteriormente en nuestro servicio de render también darlo de alta, como lo hicimos exactamente con el de la cadena de conexión para base de datos y no olvidarnos de pasarlo por nuestro archivo de configuración directamente a nuestro proyecto de Visual Studio eh, por el App Settings y no olvidemos tampoco darlo de alta por la parte de nuestro archivo de configuraciones de Docker Compose para que tengamos todo bien delimitado. Sería seguir exactamente el mismo proceso para poder desplegar nuestro catálogo API y en este caso nuestro basket API. Simplemente pasar los valores y hacer exactamente lo mismo como lo mostramos en el ejemplo anterior. Y bueno, podemos dar una breve demostración de cómo es que funciona e interactúa nuestro usuario directamente con el aplicativo. Para este caso mencionamos que teníamos dos apartados, tenemos el apartado que es el catálogo y el apartado que es administrable. En este caso tenemos ya cargado un ejemplo que anteriormente realizamos, que es dar de alta a un producto, pero vamos a hacer la demostración. En este caso podemos poner no sé, sabritas, el precio que sean de 20 pesos, la descripción, vamos a dejarlo como pruebas, las categorías, vamos a ponerle papas y esperamos, damos de alta y vemos que ya se ha revisado nuestro producto y se ha creado correctamente. Y ahora para el catálogo, simplemente podemos hacer las pruebas, por ejemplo, agregar el carrito, podemos observar. Si nos vamos al siguiente apartado, esperemos que cargue para poder visualizar de manera adecuada cómo es que se van cargando nuestros productos. Una de las partes importantes por las cuales utilizamos Redis es principalmente para evitar cuellos de botella y, y poder hacer esto un poquito más eficiente a la hora de hacer las transacciones y las compras. Cerramos el catálogo. Aquí ya como podemos ver, ya tenemos lo que es nuestro producto cargado. Podemos editar, seguir agregando más cantidades, eliminarlo. Incluso una de las funcionalidades que también tenemos en la parte administrativa es que podemos hacer la edición. En este caso podemos cambiar, por ejemplo, el precio. Se renderiza acá. Podemos eliminar productos y ya estaría. Y pues nada, esto sería todo por parte de la guía para poder hacer nuestro despliegue. Tomen en cuenta que estos son planes simplemente gratuitos, no estamos haciendo ningún pago, pero obviamente tenemos ciertas restricciones para poder
en cuanto al almacenamiento y la velocidad, para que lo tomes en consideración si tú también quieres hacer un despliegue completo de tu aplicativo. Y pues nada, esto es todo de mi parte y nos estaremos viendo en el próximo video.